Gloria al Señor Jesucristo. Estoy saludando a todos los hermanos en el nombre del Señor Jesucristo, a los simpatizantes que nos alcancen a escuchar, que puedan estar en este momento también pendientes del servicio. Que Dios les bendiga. Un abrazo en el nombre de Jesús. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer del verso 10 al verso 14 en la palabra del Señor. Dice a la letra: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero entonces dirigirme a ustedes con el tema las puertas de la ciudad. La lectura que tenemos, ahí se está dando la descripción de la Nueva Jerusalén, que esta ciudad es una representación de la iglesia, de la esposa del Cordero, como ya lo vamos a ver en un texto posterior. Y aquí entonces se habla de que ella tiene 12 puertas y también que tiene 12 cimientos. Y esto no representa sino lo dicho por el apóstol Pablo, allá hablando a los Efesios, donde dice que nosotros estamos fundamentados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Es lo que representa entonces allí las puertas y los cimientos. En Apocalipsis hay 4 mujeres representativas: Jezabel en Tiatira, Israel en Apocalipsis 12, representado con una mujer que va a dar a luz, Babilonia en Apocalipsis 17 y la esposa del Cordero en Apocalipsis 19. De estas 3 representaciones, solo una es tomada de una mujer real, que es Jezabel en Tiatira, pero las otras 3 son ejemplos, analogías para hablar de una realidad. Por ello Israel y Babilonia son representadas con una ciudad y la iglesia es representada también con una ciudad. Pero nosotros nos vamos a centrar en la esposa. Apocalipsis 21, 2 y 3 dice: yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, vamos a hablar de las puertas. Aquí entonces se nos representa que la iglesia es representada con una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios estará. Así que entremos en materia. Las puertas de la ciudad. Puerta es básicamente el término que refiere a la estructura que cierra y enmarca una abertura grande a través de una pared, o bien la barrera que personas y sus cosas atraviesan para entrar a un recinto cerrado. Las puertas en una ciudad son muy importantes. Junto a la puerta se concentra la vida de la ciudad. En este punto tienen lugar encuentros, negocios, comercio, maniobras políticas y sobre todo juicios. Una ciudad sin puerta es una ciudad sin unidad ni paz. La puerta se identifica, pues en cierta manera, con la ciudad como tal. Y la palabra puede designar a la ciudad misma y hasta llega a connotar el poder de la ciudad. Apoderarse de la ciudad significa hacerse dueño de la ciudad, recibir sus llaves, equivale a ser investido del poder. Cuando Jerusalén fue destruida por Babilonia, se derribaron sus muros, se quemaron las puertas, pero al volver nuevamente a Jerusalén, los que volvieron no se persuadieron de la necesidad de restaurar los muros, las puertas, la ciudad misma. Por ello, cuando Nehemías llega, él sí se persuade de la necesidad y se da la tarea de restaurar. Quiero decir, fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar Jerusalén. Y entonces se nos cuenta aquí en Nehemías
que la ciudad se le repararon 10 puertas y cada una tiene un nombre que nos identifica el uso de esta puerta en la ciudad. Así que comencemos. Número 1, la puerta de las ovejas. Nehemías capítulo 3, verso 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas entonces representa o refleja el uso que se le daba a la puerta. Por allí entraban, como su nombre lo indica, las ovejas, los sacrificios, y nos representa entonces redención. Nos lleva a contemplar de forma directa el sacrificio vicario de Cristo, quiero decir, el sacrificio sustituto de Cristo por nosotros, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hablamos de expiación, sino de remoción, porque nuestro Jesús remueve el pecado del mundo, por lo que esta puerta también nos referencia entrega. Esa entrega de Cristo hacia nosotros, esa entrega que nos da salvación, pero también referencia a la entrega nuestra hacia Cristo, que nos habla de adoración, rendición, sumisión, entrega total. Esta puerta se encontraba cerca del templo. Y sabemos que el templo representaba la presencia del Señor y estaba cerca del estanque de Betesda. Betesda significa casa de misericordia, de gracia. Así que la puerta de las ovejas es indispensable porque allí encontramos misericordia, encontramos la gracia del Señor, encontramos el perdón del Señor. Eliasib, que fue quien la reconstruyó, su nombre significa Dios restaura. Así que si algo en tu vida ha fallado, si algo en tu vida está mal, te invito a que llegues a Jesús, a ese sacrificio que se dio en la cruz del Calvario, y Él te restaurará. Aquí vamos a relacionar la parábola de la oveja perdida. Esta oveja estaba perdida. Esta oveja había salido por las montañas y estaba herida, pero entonces el pastor la encontró y el pastor la restauró, el pastor la curó. Nos es indispensable el sacrificio de Jesús en nuestra vida, en el hogar, en nuestra convivencia, en nuestra abundancia y en nuestra escasez. La oveja es sumisa, la oveja se deja manejar, pero hay algunos que de pronto no parecen ovejas sino depredadores. No se les puede hablar, no se les puede predicar, no se les puede aconsejar. Por ello, qué bueno que cada día en nuestra vida esté la puerta de las ovejas. Número 2, la puerta del pescado. Nehemías capítulo 3, verso 3, nos dice que los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Es la puerta que nos habla del propósito con el cual fuimos llamados. El Señor le dice a Pedro y a los apóstoles: ven, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Las personas, las almas son representadas en la Biblia con peces. Pero si quieres un pez, debes ir por él. Y la pesca tiene una particularidad para tener éxito, y es la paciencia. Recuerda que es como si Dios rogase por medio de nosotros. Así que la ciudad tiene la puerta del pescado, el cristiano tiene la puerta de pescado, es quien cumple la comisión dada por el maestro: vaya y hagan discípulos. Esto no va a ser fácil, porque hay que tener paciencia. Sená significa espinoso. Quien prepara un pescado sabe que debe ser cuidadoso, pero el resultado de arreglar el pescado de forma indicada es muy satisfactorio. Y eso tiene relación con la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, debemos de entender una cosa: pesquemos. Nosotros no podemos hacer la selección la hace Dios. Nosotros debemos es de ir y pescar. También se relaciona con la parábola del sembrador, donde nos habla de que él salió a sembrar y una parte cayó junto al camino, que son aquellos que oyen y no entienden la palabra. La otra parte cayó en pedregales, que es aquel que recibe la palabra con gozo y aleluya y gloria a Dios, pero como la palabra no tiene raíz, entonces vienen los problemas y la persona tropieza y la persona vuelve atrás. Está la semilla que cae entre espinos, que ella sale rápido,
Pero dice la Biblia que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero la que cae en buena tierra da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Así que no se trata de nosotros escoger, porque esa es función divina. Nuestro trabajo es hablarles, formarles, guiarles, y Dios hará. Porque Pablo dijo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que necesitamos, hermanos, tener la puerta del pescado para ganar almas, para multiplicarnos. La palabra del Señor dice en Cantares, entonces, que las ovejas subían por la ladera, que esta mujer, allí la tsunamita es representada con esas ovejas que suben por la ladera, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Qué bueno que tú y yo también demos a luz hijos espirituales. Número 3, la puerta vieja. Nehemías 3:6 dice, la puerta vieja fue restaurada por Joiada. Lo viejo muchas veces lo relacionamos con lo anticuado, con lo obsoleto, con lo que está en desuso, con lo deteriorado. Pero Proverbios 23:10 dice, no traspases el lindero antiguo. Y 1 Juan 2:7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y esto nos representa entonces lo que el Señor dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que ese camino antiguo es nuestro Jesús, estos principios antiguos son nuestro Jesús, y los principios no son negociables. Nuestro camino en Dios es un camino antiguo con principios antiguos, y aunque algunos puedan considerarlo no necesario por antiguo, es este evangelio antiguo el que nos hace salvos. Así que podemos modernizarnos en cuanto a estructura, sonido, equipamiento en general para la comodidad. Pero hay cosas propias del evangelio que no lo podemos cambiar porque es Dios el que nos lo dio. Me hago entender, puedo cambiar lo mío. Quiero decir, lo que tiene que ver con el lugar donde nos reunimos o con la forma de realizar los programas. Es más, en este tiempo muchas cosas nuevas nos están ayudando. El Facebook, YouTube, Twitter, las redes en general. Todo esto moderno nos sirve, nos ayuda. Pero lo de Dios no lo podemos cambiar. La redención, la santidad, el temor de Dios y el temor a Dios, la oración, el ayuno, el escudriñar la escritura, la vida cristiana, la coinonía entre hermanos, la unicidad, no podemos cambiar esto. Por ello lo relacionamos con la parábola de la perla de gran precio. Dice que un hombre fue y vendió todo. ¿Para qué? Para comprar una piedra que se forma de forma valiosa es con el tiempo. Así que la piedra era antigua. Una piedra vieja, pero tan valiosa que dio todo por ella. Así que rinde tú todo a Jesús y de él obtendrás la perla de la salvación. Joiada significa Dios conoce. Y Dios dice, yo conozco tus obras. Así que necesitas edificar la puerta vieja. Él, Jesús, te da lo que necesitas para edificarla. Porque Él te conoce, Él conoce tus obras. Él sabe quién eres. Cuando estás en oculto, cuando nadie te está viendo, Él sabe lo que eres. Así que edifiquemos la puerta vieja de los principios, la puerta vieja de los valores cristianos, para poder entonces disfrutar mejor este evangelio. Número 4. La puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del valle. Nehemías 3:13 nos dice, la puerta del valle la restauró Hanún. El valle en la Biblia representa dificultades, situaciones donde no todo sale bien. Eso es el valle. Salmo 84:6 dice, atravesando el valle de lágrimas. Y el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El valle puede representar derrota, pero Él prometió estar con nosotros todos los días. En cualquier situación, circunstancia, necesidad, enfermedad, problema, sea personal, familiar, social, congregacional, Él estará ahí disponible para mí. Cantares 2:1 dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Ese Dios que florece ahí en nuestras dificultades, que puede suplirnos en medio de los problemas.
Job estuvo en el valle de la enfermedad y la escasez. Elías en el valle de la angustia, de la ansiedad, de la depresión. Pero usted y yo podemos decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así en el mundo tengamos aflicción, Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Los sirios en una ocasión que pelearon con Israel, dijeron que Dios es Dios de montes y no de valles. Pero Dios mostró lo contrario, que si en el monte o en el valle Él estará con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Anún significa compadecido, favorecido. Y lo relacionamos con la parábola del hijo pródigo y el buen samaritano. En el hijo pródigo, él dejó al padre, él se fue, él malgastó todo. Pero cuando él vuelve al padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el padre se compadeció de él y lo favoreció restituyéndolo como hijo. El buen samaritano descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, pero el buen samaritano vendó sus heridas y lo sanó. Entonces cuando lo lleva allá al hospital, él dice, cuídenmele, y si algo gastan de más, yo lo pagaré cuando regrese. La compasión de Dios, el favor de Dios, está a un doble de rodillas. En el monte muchos se llevan la gloria, pero en el valle por lo general siempre se reconoce que es Dios quien lo hace, porque las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas suelen ser huérfanas, porque nadie quiere los valles. Pero en los valles Dios también mostrará su gloria. Ahí Dios te mostrará que Él está contigo, que Él nunca te ha dejado solo. Oh, su vara y su callado en medio del valle de la sombra y de la muerte nos infundirá aliento. Número 5. La puerta del muladar. Nehemías 3:14 dice, reedificó la puerta del muladar Malquías. Era el lugar por donde los desechos de la ciudad eran llevados al valle de Hinnom. Siempre será indispensable la puerta del muladar porque es el lugar que representa sacar la basura, sacar lo malo, sacar lo que no sirve. Sea en una casa, en una empresa, en una vereda, en un pueblo, en un barrio, siempre se saca la basura, los desperdicios. En la iglesia también necesitamos sacar la basura espiritual. Por ello en la palabra, en la Biblia, encontramos que no se oculta la basura de los hombres de Dios. Moisés fue un asesino, Pedro negó a Jesús, David fue un adúltero, Juan fue falto de amor cuando pidió que descendiera fuego y consumiera aquella ciudad, Magdalena era una endemoniada, Pablo era un matón de cristianos, y nosotros no nos quedamos atrás. Somos igualmente imperfectos, pero tenemos al Dios perfecto que completará la obra que comenzó en nuestra vida si nos disponemos delante de Él. Así que filtra la basura, como recomendó Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica, y yo no me voy a dejar dominar de esas cosas. Así que si algo no te conviene, no lo hagas. Si no te edificas, no lo hagas. Y si eso te quiere dominar para alejarte de Dios, aléjate de ello. Filtra las cosas por la palabra de Dios. Malquías significa Jehová es rey, y los reyes se mueven en lugares limpios. Aquí entonces tenemos que relacionarlo con la parábola de la higuera. Lucas capítulo 13, verso 6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay algo bien bonito, y es que esta higuera parecía que era bonita, parecía que estaba bien, pero no daba fruto, estaba inutilizando la tierra, se volvió basura, se volvió maleza. Pero entonces el viñador, el líder, el pastor, estaba ahí, no, déjala, yo voy a orar por ella. Entonces necesitamos orar también por aquellas personas que son difíciles y pedirle al Señor que obre en ellos, porque el Señor puede hacerlo. Saquemos nuestra basura. No sé qué de pronto te esté impidiendo delante de Dios, de pronto sea tu carácter, tu temperamento, de pronto tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de proceder. Saca la basura de ti para que sea la presencia de Dios la que reine en tu vida. Número 6.
La puerta de la fuente. Nehemías 3:15. Salún, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Nehemías 2:14 nos dice que pasó Nehemías luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Se dice que era donde el rey bebía agua. Así que podemos hacer una analogía doble aquí. Por un lado, es la fuente, el estanque del rey. Y en nuestros cultos podemos garantizar que la fuente que fluye para vida eterna nunca falta. En nuestro servicio siempre está esa fuente, ese estanque. Que el manantial del Espíritu Santo todavía sigue corriendo como ríos de agua viva. Pero por otro lado, es donde el rey va a beber. Cantares 4:12 dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. La fuente del rey era una fuente donde solo él podía beber. Así que si el rey quiere beber de tu alabanza, de tu adoración, de tu rendición, sí encontrará de beber. Salún significa recompensa, retribución. El Señor nos ha dado salvación. El Señor entonces ha puesto en nuestra vida vida eterna. ¿Será que nosotros podemos entonces retribuirle a Él adoración, rendición, humillación? La palabra del Señor dice que le refirió una parábola, la del fariseo y el publicano. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie decía: Señor, gracias porque no soy como los demás hombres, diezmo de todo lo que doy, de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, no soy ni siquiera como este publicano. Y el publicano estaba de rodillas, con su cabeza en el piso y no miraba siquiera el cielo y le decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Lo adoró, se rindió delante de él, se humilló. Entonces, qué bueno, mi hermano, que siempre la puerta de la fuente esté en nuestra vida. Número 7, la puerta de las aguas. Nehemías 3:26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente. Eran las aguas que abastecían al pueblo. Aquí la aplicación práctica del texto nos habla del abastecimiento vital para la vida del pueblo. Entonces aquí hablamos de la parábola del siervo fiel y prudente, donde el Señor dice: bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Y cómo así que le haya haciendo así? Así como el verso anterior lo dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Así que los siervos fueron los que reconstruyeron esta puerta, y en el Nuevo Testamento la palabra para siervo es diácono. Y la podemos relacionar con la parábola de los 2 hijos. Señor, un hombre que tenía 2 hijos y le dice al uno: hijo, ve a mi viña a trabajar. Y él le dice: no, papá, yo no voy. Va donde el otro y el otro hijo le dice: sí, papá, yo voy. Todo motivado. Y el que dijo que iba no fue, y el que dijo que no iba a ir fue y trabajó. Así encontramos muchas personas en la iglesia, en las congregaciones, que cuando hablamos con ellos hablan de servir, hablan de servirle al Señor, de rendirse al Señor, pero en última instancia no lo hacen. Hablan mucho de la adoración, pero no adoran. Hablan mucho de la santidad, pero no son santos. Pero necesitamos ser siervos. El siervo es aquel que voluntariamente decide seguir bajo la esclavitud de alguien. Usted y yo fuimos llamados a ser siervos del Señor Jesús. Así que sirvámosle con todo lo que nosotros somos. ¿Para qué? Para que demos el alimento a su tiempo, para que le prediquemos a las personas, para que demos el consejo, para que oremos por otros, para que ayudemos, para que sirvamos siempre, seamos útiles al Señor. Número 8. La puerta de los caballos. Nehemías 3:28. Dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes. No estaba lejos del templo y el palacio real. Era por donde pasaba el ejército. Así que, mi hermano, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Pablo lo dijo: he peleado la buena batalla de la fe.
sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo y toma toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces por ese motivo vístete de la armadura de Dios, que es el Evangelio. Dice que los que reconstruyeron fueron los sacerdotes. Y tú y yo somos sacerdotes, porque la palabra dice que Él nos hizo para Él reyes y sacerdotes, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero relacionarlo con la parábola de los árboles en el libro de los Jueces, capítulo 9, donde dice que mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados debajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Sabe una cosa? Aquí ninguno de estos árboles dejó lo que ellos eran, con lo que les servían a Dios, para irse al mundo, por así representarlo. Pero la zarza que es un palo sin fruto, un palo seco, que solamente sirve para arder en el desierto, Él dijo: no, yo sí quiero reinar sobre ustedes. Qué bueno, hermano, que tú y yo no cambiemos lo que Dios nos ha dado por el mundo, que tú y yo no cambiemos el reconocimiento de Dios por el reconocimiento del mundo. No, siempre rindámonos delante de Él, porque tú y yo somos sacerdotes no de los hombres, sino sacerdotes del Dios Altísimo. Número 9, se habla de la puerta oriental. Nehemías 3:29 dice: después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Se creía, de acuerdo a la tradición judía, que la presencia de Jehová, que abandonó el templo, volvería por el oriente. Así que la puerta de oriente representa la presencia de Dios. Ezequiel 43:1 dice: me llevó luego a la puerta, a la que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esta puerta también nos relaciona a la venida del Señor por su iglesia. El recogimiento del pueblo de Dios, Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sadoc significa justificado, que fue el que restauró. Y justificado, justificación, significa presentado sin culpa. Solo quien ha sido justificado podrá ser resucitado o transformado. Y ello de acuerdo a Romanos capítulo 6, donde lo encontramos en el sacrificio de Cristo aplicado a nuestra vida. Pues quien ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Así que su presencia es para nosotros, y su promesa del cielo nuevo y la tierra nueva y vida eterna son para nosotros. Por ello sé imitador de Cristo, porque la redención de nuestro cuerpo se acerca. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y lo relaciono entonces con la parábola del trigo y la cizaña, que dice la palabra del Señor, que llegaron los siervos y le dijeron: Señor, ellos cabecearon, se durmieron, y el enemigo vino y sembró cizaña. Y ellos le dicen: Señor, mira, hay cizaña, ¿qué hacemos? Arrancamos la cizaña. El Señor les dice: no arranquen la cizaña, dejen crecer juntamente lo uno con lo otro, y al tiempo de la siega yo diría a los segadores que recogen el trigo en manojos en mi granero, y la cizaña la aten en manojos para el fuego. Entonces, aquí estamos, asistimos al culto, decimos que somos cristianos, hemos sido bautizados, pero un día el Señor hará la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve, el que lo busca y el que no lo busca, el que es consagrado y el que no es consagrado, el que es santo y el que no es santo. Así que, mi hermano,
¿Tú eres trigo o eres cizaña? Mi amigo, ¿tú quieres ser trigo o quieres ser cizaña? Por ello, entonces necesitamos la puerta del oriente de la presencia de Dios, la puerta del oriente que nos habla que el Señor un día levantará su iglesia con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados para recibir al Señor en el aire y estar por siempre con el Señor. Pero número 10, está la puerta del juicio. Nehemías 3:31 nos dice: después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio. La iglesia estaremos en el tribunal de Cristo. Pasaremos por el juicio del tribunal, no por el trono blanco, por el tribunal de Cristo. Es necesario, dice el apóstol Pablo, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que cuando estemos allí seremos recompensados por lo que hicimos en nuestro cuerpo, bueno o malo, y no está hablando ahí de bueno o malo acerca de pecado, sino si lo hicimos de la forma indicada. ¿O será que de pronto alguien cuando esté en el tribunal de Cristo se va a alejar avergonzado porque su servicio no fue el mejor? Así que ¿por qué estás sirviendo? ¿Por envidia? ¿Por competencia? ¿Para encubrir algún pecado? ¿Por interés personal? ¿Por qué sirves? Malquías significa, nuevamente volvemos al significado, Jehová es mi rey. Y ahí entonces relacionamos la parábola de los talentos. Dice que a uno dio 1, a otro 2 y a otro 5 de acuerdo a su capacidad. Pero el que tenía 1 lo escondió. El que tenía 2 trabajó. El que tenía 5 trabajó. Pero el que tenía 1 lo escondió. Y el Señor vino y le dijo: siervo malo y negligente, ¿cómo estamos siendo tú y yo? ¿Estamos siendo buenos siervos o estamos siendo malos y negligentes? Entonces necesitamos reedificar lo que esté destruido en nuestra vida en el nombre de Jesús. Y el Señor es el que nos da la mano, el Señor es el que nos guía, el Señor es el que nos dirige. ¿Cómo están las puertas de tu ciudad? ¿Cómo están las puertas de tu vida? ¿Cómo están estas puertas en ti? ¿Será que entonces tú, como esa ciudad donde Dios se manifiesta, si tienes la puerta del sacrificio, la puerta de las ovejas? Si tienes la puerta del pescado, la puerta del evangelismo, la puerta del amor por el prójimo para que sea salvo, la puerta vieja de los principios, de los valores, de la santidad. ¿Será que tienes la puerta del valle donde has pasado en medio de problemas, de circunstancias difíciles, pero puedes decir que en esos momentos Él ha estado contigo, Él no te ha dejado solo? ¿Será que también tienes la puerta del muladar por donde estás sacando la basura de tu vida, lo que a Dios no le agrada, lo que no edifica, lo que no conviene? ¿Será que tienes la puerta de la fuente donde nuestro Rey puede beber de tu alabanza, de tu adoración? Y donde tú y yo podemos beber de Él, de su presencia. ¿Será que está la puerta de las aguas? Esa puerta donde nosotros predicamos, donde nosotros servimos, donde nosotros estamos rendidos delante de Él. ¿Será que en tu vida sí está la puerta de los caballos? Que es esa puerta del soldado, esa puerta del ejército, donde nosotros renunciamos a cualquier cosa con tal de agradarlo a Él, porque Él es nuestro objetivo, Él es nuestra meta. ¿Será que en tu vida está la puerta oriental, que es la puerta de la presencia de Dios en tu vida? Esa puerta de la fe y la espera y la paciencia para ser levantados para el arrebatamiento. ¿Será que en tu vida también está la puerta del juicio, donde podemos decir que nos podemos presentar delante de Él con la frente en alto? Ahora no por nosotros mismos, sino porque Él nos levanta nuestra cabeza. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces te invito, mi hermano y mi amigo, a que cada día entonces en nuestra vida estén estas puertas de la ciudad reedificadas, restauradas. Y si no están, necesitamos doblarnos delante de Dios para que el Señor siga obrando en nosotros y nos siga perfeccionando, porque el que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día del Señor. Que Dios te bendiga.